¿Has visto la moto que tiene Nayara? Una Sauvage. Una Sauvage. Ya aparentemente no tiene pinta de Sauvage. Correctamente vestida para su trabajo. Pero es una chica rebelde. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Nos despedimos de Río, desde Copacabana Beach. Mi plan principal en América es recorrer Ushuaia, Alaska. Pero desde que llegamos Rocinante y yo en pleno invierno a Uruguay, decidimos entrar a Brasil por conocer Brasil antes de ir hacia Ushuaia, porque el frío era imposible. Después de estos días de lluvia, me dan terror los ríos. En Brasil me puse 3 objetivos. El primero era Río de Janeiro, que estaba relativamente cerca. El segundo era las cataratas de Iguazú. Y el tercero, alguien me dijo cuando se enteró que iba a Brasil que tenía que visitar Bonito, porque resulta que dicen que Bonito es el sitio más bonito del mundo. Así que después de darle muchas vueltas, decidimos primero ir hacia las cataratas de Iguazú y a continuación visitar Bonito. ¿Por qué dejamos Bonito para el final? Para poder compararlo con el resto y poder decir si efectivamente es el sitio más bonito del mundo o no. Así que en principio hoy vamos dirección Iguazú y tenemos por delante hasta Bonito unos 2.500 kilómetros. Así que nos ponemos en marcha cuanto antes. Aquí estamos otra vez, en los alrededores de Sao Paulo. Voy a intentar después de decir esto ya no hablar más sobre la inseguridad en Brasil, porque yo no la estoy sintiendo por mucho que me hayan dicho. Voy a intentar evitar Sao Paulo ya por segunda vez y última para salir de aquí dirección Iguazú. Cuando iba dirección Río pasé por la costa, pasé entre Sao Paulo y Santos, que es la 101, que es una autovía que va bastante rapidita, y digo, bueno, paso por ahí no hay riesgo. Y ahora voy hacia el norte de Sao Paulo, por Campinas, o incluso más al norte de Campinas. Voy a intentar llegar hasta San Carlos hoy. Entonces ahora mismo voy como si fuera dirección Sao Paulo, pero no voy a entrar a Sao Paulo. Antes de llegar a Sao Paulo me desviaré a la derecha, iré dirección Sao Carlos, bordeando Sao Paulo desde lo más lejos posible. Mira alrededor, todo campo, agricultura, ganadería, montaña, vegetación. No tiene pinta esto de un sitio como peligroso, ¿no? Esta es aditivada, pero aquella es aditivada también. Más cara. Más cara todavía. ¿Cuál? 8. Sí, yo pensaba solo había un tipo de aditivada. Hay 2 tipos de aditivada. O sea, esta es 6, más o menos 6. 5,84. Más barata aquí que en Río. Río más cara. Y la aditivada especial es 8. Joder. ¿Para pagar con cartón? ¿Cartón? Deja aquí la moto. Perdón. Buena tarde. ¿Cierto? ¿Copia para mí? Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Eso qué es? Café. ¿Dónde? ¿Aquí también? Ah, para tomar café. Muchas gracias. Hemos pasado al otro lado de las montañas y esto ha cambiado por completo el paisaje. Hemos pasado de esas montañas y curvas y pendientes a llanuras. La temperatura hemos subido creo de 21 o 22 grados a 35. Aire caliente se nota, o sea, el aire caliente se nota tela. La lluvia se fue. Ahora que me he ido de la costa puedo decir que el litoral entre Sao Paulo y Río de Janeiro, antes y después no lo he visto, así que no puedo hablar, pero sí me han dicho también que después de Río es lo mejor. Lo que yo sí puedo decir es que de Sao Paulo a Río las playas son paradisíacas. Es un sitio muy guapo para pasar unos días en la playa. Yo tuve mala suerte. Todos los días que estaba en marcha por ahí me llovió.
Se ven de buenas primeras, sales de esta isla aquí de vegetación y te encuentras kilómetros y kilómetros sin un árbol. Pues eso que digo, que el equilibrio no sé dónde está. Necesitan hacerlo. Para la población que tiene Brasil necesitan espacios de cultivo y ganadería. Atentos. Estoy seguro que toda esta planicie que se ve aquí antes era bosque frondoso impenetrable y ahora es cultivo. Bueno, vamos a seguir. Vamos dirección Iguazú. Yo voy 200 o 300 kilómetros nada más que viendo granjas, fincas de cultivo, El interior de Brasil es pura agricultura y ganadería, pero a full. Y también hay grandes ciudades en el interior, claro está. Por ejemplo, ayer me quedé en una que digo, ¿cuántos habitantes tiene este pueblo? Me abrió los ojos allí y me dice 400.000. O sea que de pueblo nanay, pero sí que aparentaba ser un pueblo a simple vista y era una gran ciudad. Lo que quiero decir es que todos esos miedos de la inseguridad de Río, Sao Paulo, yendo hacia el interior, pues se acaban un poco. La cosa es como más tranquila. Hay que seguir alerta, pero la cosa es bastante más tranquila. Bueno, ya estamos igual que siempre, necesito gasolina. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de campo de cultivo. Puedo llevar perfectamente 200 o 300 kilómetros con este paisaje. Qué gracioso. 200 o 300 kilómetros. Eso no es nada. Prepárate para ver miles y miles de kilómetros. Pues me temo que aquí no va a haber aditivada. Etanol común. Hola, buenas. Buenos días. ¿Gasolina aditivada? Común, solo común. ¿Y dónde puedo encontrar? 10 kilómetros. Vale. Grande a la derecha. En la misma carretera. Lo voy a ver. Vale, pues voy a continuar un poco más. Muchas gracias. Obrigado. ¿Cómo es? ¿Brigado o obrigado? ¿Cómo se dice? ¿Brigado o obrigado? Obrigado. Encantado. Gracias. Sí, voy preparado. Voy para Ushuaia, sur de Argentina. Abajo, voy para abajo. Muchos kilómetros. Gracias. Estoy teniendo problemas para conseguir aditivada en algunos sitios. Por ejemplo, aquí no tienen aditivada, tienen común, etanol, diésel y diésel no sé qué, pero no tienen aditivada. Este es un pueblito. El GPS se me ha apagado. Bueno, tengo que parar a reconfigurar el GPS. Esto es lo que vi, como que había algunos pueblos con su sombrerito de cowboy. Hostia, cómo está la carretera. Es difícil, aditivada. En algunos sitios no hay. No siempre encuentro aditivada. Tem lugar que é difícil encontrar. Madre mía, joder, aquí problemas de agua no hay. Ah, mira, esta es una represa. Agua y esto es lo que me estoy encontrando casi en todo el estado de Paraná. O sea, el norte de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo. Y el estado de Paraná es agricultura e industria, pero agricultura. O sea, kilómetros y kilómetros. Y luego estas fábricas, que serán las que se encargarán del grano. El estado de Paraná. He atravesado un montón de estados desde que estoy aquí en Brasil. Cada estado es casi del tamaño de España. O sea que imaginaros, ver un aeropuerto. Será algún pueblito de aquí. Llevar el casco siempre cerrado, siempre. Me ha metido un bicho, pero es que ha ido directo al ojo. Parece que el ojo atrae los bichos. Podría haber dado en la nariz, en la mejilla, en la boca. Siempre que entra un bicho, no sé cómo lo hace. Lleva directo al ojo. El otro día vi aquí los policías con pistolitas, como si no hubiera pocos radares ya en la carretera. Le vi con las pistolitas esas como en Marruecos, que te ven de frente desde lejos. Esos radares para mí son los más difíciles de pillar.
Hay muchos de esos, pero también tienen de esos. Los pueblitos pequeños por los que estoy pasando están claramente centrados en la ganadería y agricultura. O sea, he visto ahí pues de venta de maquinaria, reparación, talleres para reparación de maquinaria, fertilizantes. Al final la ganadería no solo le da trabajo al propietario de la tierra, sino que indirectamente parece que da bastante vidilla aquí a todos los alrededores. La economía indirecta. Agricultores van con su sombrerillo de paja y todo, con sus sombreros. Los que vi el otro día eran sombreros de cowboy. Pero ahora estoy viendo mucha gente con sombreros de paja. Madre mía. No podéis olerlo, ¿verdad? No, eso todavía no está inventado. Qué olor más fuerte a naturaleza, a tierra, a verde. Joder, qué olor. Parece que huele a flores, pero no veo las flores por ninguna parte. Aquí hay algunas flores también. Y tengo que ponerle al GPS evitar peajes. Evitar peajes, me meto por estas carreteritas. Esto es casi autovía. No es autovía completa. Pero me da mucha pereza los peajes. He pasado la mitad del viaje hoy, lo he hecho por autovía con peaje y la otra mitad sin peaje. Habré parado 4 o 5 veces. Quítate los guantes, busca el dinero, recoge el cambio, vuelve a ponerte los guantes, arranca la moto. Pereza. Sin embargo, por aquí vamos avanzando a buen ritmo. Voy muy alegre yo y ya te digo que los policías se ponen con las pistolitas esas de frente algunas veces. Voy yo muy alegrito. Mi abuela almuerza. La voy teniendo hambrecita. Refresco. Otro seguro que mega río gigante con toneladas y toneladas y tritonas, no tenía puta de agua. Ah, mira, que están grabando, algo están diciendo del agua. Madre mía, ¿qué río será este? Qué disparate, ¿no? Mira, aquí están estos dos señores pescando. Qué locura. Unos arbolitos con esas flores rojas tan bonitas. Policía. Policía rodoviaria. ¿Cuánta es la velocidad aquí? 30. Madre mía, ya menos todavía. O 30. O 30. No me puedo creer que no me ha parado. Parece que tengo ganas. No, la policía aquí es correcta. Te paramos cuando me tengan que parar, me pararán. No me ha parado la policía todavía desde que entré por Uruguay. No me han parado en Uruguay, no me han parado en Brasil. Hoy la forma de alojamiento elegida ha sido Airbnb. La verdad es que Brasil es bastante económico. Ya he encontrado algunos Airbnb por 10 euros la noche, bastante bien. Entre los alojamientos que estoy encontrando por aquí por Brasil, quitando cuando hago couchsurfing o me quedo con algún apoyo de la comunidad motera, se mueven entre los 50 y los 100 reales la noche, que son 10 o 20 la noche, pero la verdad es que está bastante bien. Yo siempre hago la cuenta cuánto me costaría estar viviendo en España de alquiler. Si hay la posibilidad de pagar 10 euros la noche, 300 euros de alquiler la noche. O sea, no es más barato estar viajando que estar viviendo en España. ¡Hostias! Casi me como el cono. Hombre, no me sale más barato porque hay otros gastos, que son la gasolina, la mecánica, comer en la calle más de una y de 2 veces porque no siempre tienes la opción de cocinar. Pero sí, una media de entre 300 y 600 euros de gastos de alojamiento al mes. Y me han dicho que luego vienen países que será incluso más económico todavía. No más económico, también será más fácil de hacer. En algún momento empezaré a acampar, cuando el tiempo me lo permita. Pero es que está la lluvia bastante inestable por aquí por Brasil. La lluvia y todos estos miedos de inseguridad que me han metido. Así que bueno, ya está en mi cabeza buscar sitios para acampar. Como comprenderéis, por 10 euros la noche, con ducha, ventilador, aparcamiento cerrado para la moto, pues no veo estrictamente necesario tirar del camping, ¿no? Más adelante iremos viendo. Y es que cualquier ciudad totalmente desconocida para mí, aquí en el centro de Sao Paulo, pues rápidamente tiene 500.000, 1 millón de habitantes. Madre mía, pedazo de edificios, ¿no? Joder,
Mi couchsurfing de hoy, casualidad de la vida, es Motera, Nayara, Ainara. Definitivamente esto me lo tengo que hacer mirar. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo aprenderme los nombres de la gente? Y casualidad de la vida, justo los días que yo iba a quedarme por aquí, por la zona de Londrina, hoy hay un evento motociclista, como una reunión de un club. Así que allá vamos. Dicen que hay muy buen ambiente. Vamos a ir a conocer el ambiente motero aquí en el centro del estado de Paraná. Muy buena. Gracias. Así que hay alguna moto aquí. ¿A dónde metemos esto? ¿Ve aquí? Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, ¿Todo bien? tranquilo. Muy bien. Todo está bueno. ¿Dónde coloco esto que no moleste? Hermano, vamos a colocar acá. Para que no moleste mucho. No, que isso? Espanhol. Muy buenas, ¿qué tal? Polaca está. ¿Habla español? No, Ah. inglés. Al final nos entendemos. Portuñol. Nos entendemos perfectamente. Sombrero. Ah, con la del techo. Es dura, esta es dura. Acá, faz Esta es dura. Esta le puede dar el sol. Vamos colocar só para destaque. Ok? Muchas gracias. Voy a aparcar ahora, ven. Cuidado que no enganche una. Perdón. Qué ambientazo tiene por aquí, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? Vayan maquinitas que manejan por aquí, ¿no? Voy a enganchar alguno de esos. Y la liga. Aquí. Lo voy a poner allí si quieres. Lo dejo aquí en medio. Vai ficar destaque. Ahí está en medio, vale. Ok. Lo dejo aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y de nuevo la ruta, casi por accidente, me ha traído a un sitio muy, muy guapo. Y no lo queríamos perder. Bueno, pues después de una parada larga aquí en Londrinas, por causa fortuita, estaba diluviando y hacia donde voy las cataratas de Iguazú estaban totalmente desbordadas. Ya ha parado la lluvia y a ver cómo me encuentro las cataratas. Así que hoy salgo dirección Iguazú. Llevo todo el camino quejándome de la lluvia. ¿Sabéis de lo que me voy a quejar hoy, no? De los 35-38 grados de temperatura. Hemos pasado de la lluvia y el fresco al calor infernal. Así que me toca despedirme de Nayara. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Nos vemos la ruta? Sí. ¿Has visto la moto que tiene Nayara? Una Sauvage. Uma savage. Ella aparentemente no tiene pinta de Sauvage. Correctamente vestida para su trabajo. Pero es una chica rebelde. Nayara, ¿ven para acá? Yo creo que voy para allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Ha sido un placer estos días que he pasado con Nayara. Ella no es del grupo de apoyo motero, que también es del grupo de apoyo motero, pero realmente la conocí vía couchsurfing y daba la casualidad que era motera. Me ha estado llevando por aquí a algún evento motero en la ciudad, me ha estado enseñando un poco los alrededores, así que encantado de la vida he estado por aquí. Pero ya salió el sol y el viaje debe de continuar. Calor, ¿eh? Vamos a preguntarle a Rocinante qué temperatura tiene el aire. 33 grados. También es que he salido tarde. 11 de la mañana. Pero la moto estaba a la sombra. Seguro que los grados son
unos poquitos más. Vamos a ir avanzando. Hoy no tengo muchos kilómetros para hacer, 3 o 4 horitas de conducción. No voy muy lejos, voy a Campo Mourado. Podría haber llegado a Iguazú hoy, pegarme una paliza y llegar hoy a Iguazú, pero sé que la catarata todavía no está visitable, o sea que estoy un poco ahí haciendo tiempo para que el agua vuelva a su caudal. Está desbordada la catarata. Si el caudal normal es 1500 metros cúbicos la hora, creo que está en 24.000 metros cúbicos, o sea, un disparate. Así que voy a hacer una parada en Campo Mourado y mañana llegaremos a Foz de Iguazú. Hoy sí me espera un apoyo de la comunidad motera en Campo Mourado, que por lo que lo he entendido en mi corto portugués, creo que esta noche toca asado. O sea que de maravilla, vamos para allá. Hoy me recibe en Campo Mourado César, del motoclub Cachorros do Asfalto. Fácil, rápido. Motoclub Campo Mourado. Este es vuestro motoclub. Cachorros de Asfalto. Qué guay. Ok. Qué bueno. ¿Eh? La casa, vuestra casa. Juntos somos más fuertes. Ese eslogan ya lo escuché en Angola. Así reciben a los motoviajeros Con barbacoa. muy bien organizados. Ahora sí estoy filmando. Caray, gaucho, vai. Churrasquero. Ahí, churrasquero, de la churrasco, gaucho. La verdad es que ha sido un placer conocer a los Cachorros de Asfalto. Pero no solo eso, dio tiempo también que conociéramos otros grupos como las Liebres de Asfalto o Amigos de Rolé y algún otro grupo más que es imposible memorizar. Creo que ya lo he dicho más de una vez, la comunidad motera aquí es muy grande. Bueno, pues de nuevo recogemos los bártulos y nos ponemos en marcha. Pues he estado aquí de puta madre. Me quedé un par de noches en casa de los Cachorros do Asfalto. Y está de lujo. Quitando que anoche parece que se activó la alarma por accidente. Y vino un seguridad y puso voz un poco así de agresivo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Digo, aquí no se anda con chiquita, aquí rápidamente me pegan un tiro. Así que nada. Fijaros que tengo la tienen aquí montada los Cachorros de Asfalto. Esto es un club motero. Tiene su sitio aquí para sus fiestecitas. Cachorros de Asfalto. Muchísimas gracias por dejarme dormir aquí esta noche. Bueno, continúo la ruta. Hoy ya creo que sí, por fin llego a Foz de Iguazú. Me pongo las pilas y me pongo en marcha, pero ya. Bueno, ahora sí que estamos listos. Todo cargado ya en la moto. Me despido de los Cachorros de Asfalto. De maravilla. Sigo aprendiendo. Esto hay que copiarlo en España. Y sí, hoy sí que sí, llegamos a las cataratas. Y va a ser todo un espectáculo. Lo que sí, tenemos que esperar un día más para poder enseñarosla. En Foz de Iguazú conoceremos otros grupos moteros como la Unión Motociclista Foz de Iguazú o los famosos abutres. Pero de esto os hablo un poco más en el siguiente vídeo. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.